Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos grabando otra vez un episodio más de lo que viene a ser Diálogos del Nuevo Siglo. Y este día me comparto la gratitud de tener un gran amigo, un compañero también mismo de la Facultad de las Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Él es un excelente alumno para mí desde mi punto de vista. Ha sido presidente de la academia también, de los alumnos, y tiene una preparación académica que sin embargo yo creo que ha destacado en la facultad y de la cual me congratulo de tener hoy aquí en el programa compartiendo un poco de lo que va a ser esta opinión sobre la transición política en México. Bueno, les presento aquí a mi compañero Immanuel Branridas de Taboada y espero que este discurso, este diálogo sea también un poco llamativo para ustedes. Immanuel, no sé si gustes decir algo antes de que empecemos el programa. Gracias, David. Muy buenos días. Buenos días al auditorio, los que nos vayan a ver posteriormente. Me da mucho gusto estar aquí en este excelente ejercicio estudiantil que se dedica, como me has contado, a dialogar sobre asuntos políticos. Hoy vamos a hablar de la transición política en México, si bien entendí. Me parece un excelente ejercicio. Te doy muchas gracias por haberme invitado y con todo gusto, pues aquí estoy a tus órdenes. Bueno, más que nada la idea, la inquietud con la que yo decidí involucrar esta vez a Immanuel es por el hecho de que él tiene un panorama internacional un poquito más amplio que quizá en algún momento el programa pudo llegar a haber tenido, ¿no? Entonces, es importante que ahorita en este programa retomemos el tema de la transición política vista desde este proceso electoral pasado y cómo nuevamente regresa a México el partido que fue el Partido de la Revolución Institucional, y cómo después de 12 años es otra vez esta alternancia de gobierno que sin duda va a cambiar por completo todo lo que venía haciendo las políticas públicas, todo lo que venía haciendo las reformas económicas, la reforma política, todo ese tipo de cosas que van a darse en el ambiente político, visto también desde un poquito un panorama internacional que quizá yo acepto en esa parte, a mí todavía me hace un poco de ruido, ¿no? Entonces yo quisiera saber, Immanuel, ¿tú qué opinión tienes respecto a este proceso democrático que se va a dar este año con el cambio de gobierno hacia un nuevo sistema de partido que va a ser nuevamente el del Partido de la Revolución Institucional, perdón? Entonces, ¿tú cuál es tu opinión sobre esta transición que se va a dar con Enrique Peña Nieto? Bueno, para eso hay que analizar un poco más a fondo cómo se llevaron a cabo las elecciones, cómo se llevó a cabo el conteo de votos, el conteo de votos. Y sobre todo analizar un poco también los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Sabemos que aquí en México pues, han sido infiltrados un poco los medios de comunicación y, por ejemplo, a nivel internacional obviamente se sabe que esta elección pues, tiene sus lados polémicos, por supuesto, como nosotros también lo sabemos. Y bueno, la transición política no es así, yo diría que no es así una transición tradicional, como lo vimos en el 2000, cuando ganó el Partido de Acción Nacional, sino que es digamos, una retransición, digamos, al partido que durante 70 años pues, gobernó México, con éxitos y con fracasos, por supuesto. Y pues ahorita sería interesante de ver que, bueno, de saber y de considerar que estas elecciones pues, fueron, pues sí, polémicas, igual que las elecciones en el 2006. Pero lo que jugaron en estas elecciones los medios de comunicación y también los movimientos populares que hubo, es algo que se da, yo creo que por primera vez o por primera vez en estos cambios políticos. Exactamente. Y yo creo que sí va a estar muy interesante de ver, sobre todo, cómo se van a comportar los políticos, los gobernantes, digamos los gobernadores o los presidentes municipales y también los legisladores, cómo van a aceptar a Enrique Peña Nieto como el nuevo presidente y sobre todo cómo va a trabajar el Ejecutivo con el Legislativo, si van a permitir reformas, si van a permitir cambios. Y sobre todo lo que más me va a parecer muy interesante es cómo va a actuar la sociedad, el pueblo, los ciudadanos mexicanos. Papel, ¿no? Exactamente, con respecto a eso, si van a poner mucho ojo en lo que hace el gobierno o si primeramente lo van a poner y luego se van a retirar más y más de la vida política como ha sucedido ya en varias ocasiones.
Fíjate que estás diciendo algo muy interesante que también yo creo que debe de pensar la gente y las personas que nos están viendo ahorita, es el factor social, cómo jugó un papel muy determinante en esta elección, ¿no? Por ahí también estaba yo platicando hace unos días cómo la revista Proceso ha llevado un seguimiento a través de todo esto, pero Proceso ha llevado un seguimiento de las noticias respecto al proceso electoral muy interesante, la parte de las polémicas, ¿no? Sí, Donde están los 3 millones de votos, que hubo un caso ahí donde el FBI en Estados Unidos reporta sí, que se roban 3 millones de boletas, ¿no? sí, Cosas que son inconsistencias que al final de cuentas ya el tribunal demostró que no son parte o parte fundamental para determinar si la sí, elección se puede decir que no tiene validez, ¿no? sí, Entonces, los medios, yo creo que como tú dices, ¿no? Jugaron un papel muy importante en el hecho de que demostraron hasta cierto punto cómo el capital dentro de un partido político puede determinar también la elección. sí, Entonces, yo creo que es muy válido lo que dices y también hay que resaltar que lo que vimos este proceso electoral es eso, ¿no? La importancia del dinero sí, en una campaña política y sobre todo porque una campaña política sí todavía se siguen manejando muchas pendientes en el sentido de que no se está demostrando completamente los gastos. Ahí lo teníamos igual en una nota que anuncia el IFE, no sé si tuviste la oportunidad de leerla, donde le van a asignar una cuota, sí, una sanción más bien a los partidos, a todos los partidos políticos por 93 millones de pesos. O sea, son casi 90 millones de pesos sí, que se van a asignar como sanción. Y tú dices, bueno, se está asignando la multa, pero tú tienes entonces la evidencia de que no se está comprobando sí. en qué se está gastando ese recurso, ¿no? Sí, claro. Y aparte, cómo se justifica y ese monto, ¿no? Claro. Sí, Y eso ahí entras también en otro problema, el gran meollo de las leyes, ¿no? sí, ¿Qué está pasando con el Poder Legislativo o sí, qué va a pasar ahorita con esta transición? O sea, yo también eso te quiero preguntar. Ahorita que entra Enrique Peña Nieto, ¿cuáles crees tú en el ámbito internacional que sean los factores determinantes que influyan para que este nuevo gobierno tenga que generar alternativas de poder, ¿no? O sea, ¿qué leyes crees tú que tengan que generar el PRI a nivel nacional para sacar adelante las necesidades del pueblo, ¿no? Porque ahorita con la tremenda crisis que hay en Europa, sí, con el hecho de que China va aumentando sí, todo este proceso económico, sí. ¿tú qué cosas crees que tenga que generar actualmente Enrique Peña Nieto para sacar adelante un país que está lleno y carente de necesidades, ¿no? Sí, entiendo. Pues hay diferentes puntos de vista desde los cuales se podría abarcar eso. Uno es sin duda que, bueno, en México vivimos una crisis no solamente de seguridad, sino también económica. Entonces el PRI tiene que ver desde dónde trata de acercarse a esa crisis, ¿no? Hay un caso muy interesante que un servidor vio en una clase de organización internacional con el doctor Juan Pablo Prado Layande, donde él nos estaba explicando que una crisis nacional se puede abarcar y se puede acercar desde un punto internacional. Eso es lo que hizo precisamente el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Él y su secretario de Relaciones Exteriores, Sepúlveda, han abarcado esa crisis tremenda en los 80s, tú lo sabes, desde el ámbito internacional. Es decir, que México abrió su economía, México abrió la posibilidad de inversión extranjera dentro del país para intervenir en esta crisis económica nacional. Entonces, pero bueno, hay que mencionar que la política exterior mexicana en ese tiempo fue muy fuerte, muy presente. México estuvo muy presente en organizaciones internacionales, en la resolución de crisis. Sin embargo, eso es lo que ahorita extrañamos. Al menos desde el 2006, el presidente Calderón no le ha puesto la prioridad a la política internacional ni a la cooperación internacional. Y por eso México se ha convertido en un país con bajo perfil internacional. Entonces, lo que ahorita Enrique Peña Nieto podría hacer es poner primeramente personajes fuertes y personajes con alto perfil internacional y alto reconocimiento internacional en el gobierno, en las dependencias que corresponden al ámbito internacional. Sin embargo, hay que mencionar que todas las secretarías tienen su oficina internacional y que con eso
poner México otra vez en un eje internacional que realmente nos pueda permitir abarcar crisis, bueno, responder a crisis que son primeramente nacionales, pero que nosotros podemos aprovechar mucho de organizaciones y de todo el ámbito internacional. Por ejemplo, ¿a dónde está el Tratado de Libre Comercio mexicano con China? Chile ya lo tiene y estamos viendo qué tasas de crecimiento tiene Chile en este momento. Brasil se ha abierto a todo el ámbito internacional, se ha convertido en una, bueno, como ellos a veces se llaman, y la verdad no es tan anormal que así se llamen, potencia regional, que México pues, quiso hacerlo, no sé, tal vez en algún momento lo fue, pero no con una política exterior de tan bajo perfil como la tenemos ahora. Entonces, el PRI tiene más experiencia en ese ámbito, hay que decir eso, tiene personajes más estudiados en ese tema, tiene miembros más destacados en el tema internacional, y yo creo que el presidente, bueno, el futuro presidente Peña Nieto debería de ponerle más, digamos, echarle más ganas otra vez a la política internacional y la cooperación, convirtiendo a México en un punto de referencia internacional. Claro, ¿no? Yo creo que eso que estás mencionando es sumamente clave y eso también habría que rescatar muchas cosas de lo que acabas de decir, ¿no? Es importante señalar también, eso es evidente, que las políticas en cuanto a relaciones exteriores de México sí se han visto un poco opacadas este sexenio en cuanto a los acontecimientos del narcotráfico, ¿no? Sí. El narcotráfico, sin lugar a dudas, fue algo que empañó completamente el sexenio. Sí. Podemos decir que ahorita no se vislumbra ningún logro del gobierno. ¿Por qué? Porque el narcotráfico empañó todos los campos de acción política y económica del mismo gobierno de Felipe Calderón. Y también la atención de la gente. Claro. La atención de la gente en México y en el mundo, dicen o relacionan México con el narcotráfico. Claro. Aunque sí, por supuesto, hubo logros en el sexenio del presidente Calderón. De hecho, no sé si también a lo mejor la gente que nos está viendo, o a lo mejor tú también llegaste a ver esa nota que publicó un periódico francés, creo que fue Le Monde, donde decía que México tenía la tasa de homicidios más alta ya a nivel mundial. Sí. Entonces, esa nota, luego yo supe que más tarde salió el gobierno federal a dar una explicación, donde acusaron de que la nota era completamente incierta, de que no tenía validez, pero yo creo que sí hay que rescatar esa parte de la política exterior. Sí. El papel que tiene que jugar Peña Nieto a nivel internacional ahorita está tremendo, o sea, tiene una gran responsabilidad en sus manos. Sí. En primer lugar, de volver a colocar a México como un país seguro para la inversión privada, como es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Atraer inversiones no solamente de la parte de Norteamérica, no solamente la región europea, sino también, como tú dices, ¿no? La parte donde está la parte de Asia, ¿no? Donde está esa región que ahorita se está explotando enormemente. Y las ganancias están creciendo sumamente a niveles extraordinarios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo también que esa parte es muy interesante, ¿no? Lo otro que dices es cierto, ¿no? Cómo esta parte de los que se seleccionan como embajadores de México en otros países, inclusive han llegado a tener problemas. Hay uno que creo que me enteré hace poco que tuvo nexo con el narcotráfico, hay gente que está metida en otras cosas, gente que no tiene la experiencia necesaria en cuanto a la parte de las relaciones diplomáticas, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que sí, el PRI sí llegó a tener la experiencia. Creo que la experiencia más fácil que podemos decir del PRI fue cuando se nombraba embajadores a escritores, cuando se nombraba a intelectuales inclusive. Ya podemos decir que Octavio Paz fue muchísimos años embajador de México, fue diplomático internacional en India, en cantidad de lados, ¿no? Sí. Entonces, esa parte yo creo que sí, como tú dices, la olvidaron muy por completo, y eso también tiene repercusiones, quieras o no, en lo que va a ser el ambiente político actual y en la transición, ¿no? Y es importante, si me permites la intervención, es importante recalcar que cada personaje, cada persona, cada servidor público le da el desempeño y le da también un toque personal al puesto que ocupa, ¿no? Entonces, y cada gobierno, cada gobernante, cada secretario incluso, le da la dirección que le quiera dar al país o a su dependencia. Entonces es importante que ahorita en las dependencias de nivel internacional se pongan personas, se pongan gente que realmente tiene esta vocación internacional y también la experiencia. Te menciono un breve ejemplo
para una estrategia fallida en eso. El año pasado se inauguró la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXIT. Es una dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa agencia, bueno, por primera vez se aprueba la creación de esa agencia y la Ley Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entonces, bueno, ya tenemos la institución, ahí está la AMEXIT, ahí están sus funcionarios y pues ahí está la institución, ¿no? Sin embargo, ahorita el desempeño de esta AMEXIT ha estado muy por debajo de las expectativas. Okay. Cabe mencionar que esta AMEXIT se crea por iniciativa de la senadora Rosario Green, también excelente servidora pública a nivel internacional mexicana, y ella ha mencionado, y también se nota, y si ves las cifras, si ves el funcionamiento de esa dependencia, que ha sido también de muy bajo perfil, que no ha cumplido con las expectativas que se le tenía anteriormente. Es una de las agencias de cooperación pues, menos organizadas, ¿no? Entonces, es bueno que se ha creado, pero ahorita hay que ponerle el desempeño que merece esa agencia. Claro. Porque primeramente las instituciones, pero también los que la llevan. Y ha habido bastante crítica al actual director de la AMEXIT, y pues eso también podría ser una posibilidad para México de obtener reconocimiento internacional, prestando cooperación internacional a otros países, sobre todo a Centroamérica, que sí lo está prestando, pero se puede ampliar, las acciones en ese ámbito. Sí, claro. Y regresando un poco también al hecho de esto que tú mencionas, ¿no? Esa parte del dinamismo que existe entre el surgimiento de una ley, la aplicación, claro, la aplicación. Y qué viene generando, ¿no? Sí. Eso es algo muy importante que yo creo que sí hay que mencionar. O sea, cómo las leyes en México hasta el día de hoy siguen siendo parte de un simple escrito que está en papel y al final de cuentas nunca vemos los resultados de la forma en que se esperaría, ¿no? Sí. Que es parte también de esa entrada a la filosofía política, ¿no? Sí. Yo quiero rescatar esa parte, ¿no? Para regresar un poco al contexto nacional. Que los retos que tiene Peña Nieto ahorita son, como ya decíamos, son enormes, ¿no? En la parte legislativa tiene un Congreso que no tiene la mayoría, pero que sin embargo con la suma de Nueva Alianza y con el Partido Verde Ecologista la va a lograr. Entonces vamos a tener un Congreso que sin lugar a dudas va a jugar un papel determinante en el surgimiento de nuevas leyes, pero vamos a ver también una sociedad mucho más polarizada, abierta y más participativa en todos los ámbitos, ¿no? Pero también más dividida. Claro. El problema yo creo que va a estar ahí. Ese va a ser el meollo del asunto. ¿Qué influencia va a seguir teniendo el movimiento Yo Soy 132? ¿Qué influencia van a seguir teniendo las asociaciones civiles? ¿Qué influencia van a tener ahora los partidos de oposición como el PAN, que quedó en tercera fuerza? ¿Qué influencia puede llegar a tener el mismo PRD, ¿no? Sí. ¿O qué postura va a llegar a tomar? Yo creo que esa va a ser un gran reto en esa transición y eso también te lo voy a preguntar. ¿Tú de qué manera crees que se pueda generar una coalición entre partidos que ayude realmente al mejoramiento de la nación, que ayude a ir hacia el progreso? Porque yo creo que ya no podemos hablar actualmente en el pleno siglo XXI del término progreso sin saber cómo identificarlo, ¿no? Yo creo que el progreso se tiene que ver desde una gama de colores muy diferentes, pero la base del progreso tiene que ser siempre el desarrollo de un país o de una nación, siempre pensando a generaciones más a futuro, ¿no? Una visión un poco más estadista que quizá política. Sí. Entonces yo sí te pregunto esta parte, ¿tú cómo crees que se puedan ahorita generar coaliciones de gobierno, pero coaliciones no de partidos, sino coaliciones de gobierno? Es decir, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta forma. Sí. O sea, una estructura bien planeada políticamente, económicamente, inclusive internacionalmente, para que el país pueda avanzar y no retroceder como se hizo, como dicen muchos que se hizo estos 12 años, ¿no? Sí. ¿Tú cómo crees que se pueda lograr esta tendencia? Pues bueno, sí, efectivamente, para garantizar un buen trabajo de un gobierno, que el gobierno no solamente es el ejecutivo, también es el legislativo y el judicial. La división de los poderes es algo fundamental en cada democracia hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que el Ejecutivo debería acercarse más al Legislativo, sobre todo, que de ahí surgen las iniciativas de ley, por ejemplo, y sobre todo que los diputados y los senadores olviden o dejen un poco al lado a veces las siglas
de su partido, PRI, PAN, PRD, PANAL, lo que sea, y que realmente pongan o se pongan de acuerdo y a trabajar eficazmente para mejorar o para establecer leyes que primero sean efectivas, sean eficaces, perdón, sean lógicas y sobre todo que sean suficientemente fuertes y que se cumplan para que pueda avanzar el país. Porque de leyes o a partir de las leyes es de lo que más se puede trabajar, ¿no? Lo que se ha visto con el presidente Calderón es que el Ejecutivo ha estado un poco autónomo del Legislativo y del Judicial, que no se ha acercado mucho a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores, es decir, al Congreso, y eso realmente se nota. Sí, yo creo que esa parte de que no se ha dado un acercamiento completamente del Ejecutivo y el mismo Legislativo, pues es también esa división que existió, o esa ruptura que hubo con la elección del 2006, ¿no? Y yo creo que también este sexenio va a llegar a pasar lo mismo, o llega a pasar lo mismo, o se da un cambio tremendo en lo que es materia legislativa. Yo creo que también de lo que tú dices, que es importante que este sexenio ya se manifieste en nuevas propuestas políticas, porque como te decía, ¿no? la parte social se va a ver involucrada tremendamente en lo que va a ser la toma de decisiones. Ya no vas a tener un poder hegemónico como se tuvo hace 30, 40 años, ¿no? Vas a tener un poder que va a estar regulado políticamente hablando, socialmente, económicamente también se va a ver regulado y también internacionalmente. Yo creo también que, como tú dices, la necesidad va a obligar a los tres poderes a tener que trabajar conjuntamente, ¿no? Yo creo que tú mejor que nadie lo sabe que internacionalmente la situación en cuanto a materia de seguridad es totalmente desequilibrada en muchos lados por las inversiones que está teniendo el narcotráfico, no solamente en México, no solamente en América, sino ya en Europa, en China. O sea, tienes una región ya completamente en cuanto a la mafia, por ejemplo, la mafia italiana, globalizada, o sea, expandida, ya es una red completamente, ¿no? El crimen organizado es un actor internacional, ilícito, clandestino, pero es un actor internacional. Y yo creo que eso va a ser otro factor, ¿no crees? O sea, ese factor de cómo va a influir nuevamente en las leyes, porque ya es un problema global que no puedes dejar de pasar de largo, ¿no? Entonces, se tiene que reforzar, primero que nada, el sistema judicial, se tiene que reforzar el sistema legislativo en cuanto a lavado de dinero, en cuanto a materia fiscal. Entonces tienes muchos pendientes ahí, ¿no crees? Y yo también te quería hacer otra pregunta. ¿Tú cómo ves ahorita, por ejemplo, en el ambiente global, que se está dando toda esta serie de mujeres importantes, ¿no? Aquí entraría el caso de la primera dama que va a ser ahora la esposa de Peña Nieto. ¿Tú qué papel crees que pueda tener en este contexto global de mujeres que están teniendo una importancia increíble en lo que es la economía, ¿no? Platicando contigo me decías igual lo de Angela Merkel, cómo está generando grandes beneficios a Alemania. Entonces, ¿tú qué crees qué papel puede jugar la esposa del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, la esposa del presidente de la República siempre será la presidenta del DIF, ¿no? Del DIF nacional. Entonces, yo creo que ahí se han desempeñado buenos papeles, incluso de la esposa del presidente Calderón y el presidente Fox, y también anteriores. Y yo creo que, bueno, una gran ventaja que tiene Angélica Rivera es que es muy conocida. Casi todo el país la conoce y pues la han visto tanto actuando como en otras en otros lo hemos visto en cualquier lado, ¿no? Lo bueno es que como es tan conocida, yo creo que sí podría desempeñar un papel al menos carismáticamente dentro de México. Y bueno, si realmente se podría, porque sabemos qué tipo de mujeres son las esposas de Obama, de François Hollande, de Mario Monti de Italia. Y también sabemos, bueno, en el caso de Alemania, el primer, digamos, ¿cómo se diría en español? El primer damo. El primer damo, o el primer caballero, pues es también profesor doctor en química, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel internacional, yo creo que a nivel nacional sí podría mover algunas cosas y podría, pues, ¿cómo mencionarlo bien? O sea, podría lograr retos importantes del DIF que se tratan sobre todo de
de cuestiones indígenas, por ejemplo, del desempeño de las mujeres en la administración o en puestos que son muy, bueno, que normalmente hombres los tienen, pero de todos modos lo que también es muy importante es que ella tiene que cambiar un poco su imagen. Claro. Que no sea ella la actriz, que no sea ella la modelo, sino que realmente sea la primera dama de México, porque de eso se trata. Y eso, perdón que te interrumpa, Sí. también yo menciono el caso de Angélica Rivera porque creo que me parece importante el hecho de que históricamente en México la figura femenina ha tenido una importancia muy relevante en lo que ha sido la presidencia de la República, Sí. y siempre ha estado envuelta en esa toma de decisiones por el primer mandatario, ¿no? Por el Poder Ejecutivo. Hay que destacar mujeres que han cambiado también por completo la historia de México. Sí. No podemos hablar también de Porfirio Díaz sin la esposa, sin su amante. No podemos hablar de este proceso que viene atrás de los presidentes, que es el proceso de una compañía, pero más que nada de una compañía, sino de un aporte que se presenta públicamente y que públicamente la sociedad lo acepta y dice, este es mi ejemplo de esposa, ¿no? Sí. Porque esa, a final de cuentas, es el símbolo que representa para México la primera dama, ¿no? La esposa que está ahí con el hombre que trabaja, que lo acompaña, que cumple funciones, no solamente del hogar, sino funciones en cuanto a la toma de decisiones, que es lo que te estaba yo tratando de decir, ¿no? Aquí hay un punto interesante, si me permites, que con el matrimonio de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto surge en México tal vez algo que no se ha conocido todavía mucho, que es el concepto de la patchwork family. Eso es cuando la mujer y el hombre ya tuvieron hijos de otros matrimonios, se juntan y forman una nueva familia, ¿no? Por eso patchwork de las cosas que coses, ¿no? En Alemania, por ejemplo, dio un gran éxito porque el expresidente de la República Alemana, Christian Wulff, tuvo una hija de su primer matrimonio y la primera dama alemana, su esposa, tuvo 2 hijos, tuvo también una hija de su primer matrimonio. Entonces, a la sociedad surgió eso como como una posible alternativa para formar una familia. Ya no es necesario quedarse como padre soltero, madre soltera, sino también es posible con hijos y también debe ser ya aceptado en la sociedad de casarse otra vez y traer sus hijos al matrimonio. Entonces, como en México todo el ámbito familiar todavía es bastante conservador, y no me vas a contradecir en eso, posiblemente con esta nueva imagen de la familia patchwork, de la familia moderna, de que el padre trae hijos y la madre trae hijos, bueno, el esposo trae hijos y la esposa trae hijos, se puede dar un nuevo concepto de familia que le dé también esperanza a madres solteras, padres solteros, de ser ya más aceptados en la sociedad cuando se junten y se casen nuevamente. Y al final de cuentas es un significado simbólico, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, eso me queda muy claro, me parece interesante lo que estás diciendo, ¿no? Por otra parte, regresando un poquito a este tema de lo que viene a ser la transición, lo de la mujer fue una cápsula también porque es importante mencionar esa figura de la primera dama, ¿no? Siempre es importante. Sí. Ahorita yo creo que las decisiones que se va a tomar en cuanto ya se presentó oficialmente el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, hay una serie de personajes muy preparados, sobre todo gente que viene del Banco de México, tengo entendido, y gente también que viene en otras áreas. Pero también me parece interesante ver que todavía se presentan esta serie de personajes que no sabemos si son por acuerdo político o si son por preparación, si son por capacidad, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de la sobrina de Salinas, está el caso también de Roberto Campa, que aparece ahí nuevamente después de casi, ¿qué te gusta? Más de 6 años, 7 años que no sabíamos nada de Roberto Campa. Entonces, yo creo que ahorita la transición que se va a presentar en el gobierno federal va a ser, yo creo que puede ser de las más limpias. Y te digo más limpias porque ayer salía una nota, me parece que en Reforma, no sé, que el proceso de transición que se iba a dar entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tenía un fondo de 150 millones de pesos. O sea, ya se tenía asegurado ese proceso de transición con una serie de recursos y se iba a tratar de hacer lo más transparente posible. Respecto a eso, yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinión